Buenas noches y bienvenidos al Masterclass de Gestión de Contratos, Riesgos y Cambios en Proyectos de Construcción. Primero, permítanme presentarles a Incrementa. Incrementa es una empresa dedicada a la capacitación ejecutiva y consultoría en el sector construcción, inmobiliario y minero, la cual cuenta con profesionales de gran experiencia y trayectoria. De esta manera, ofrece soluciones eficaces basadas en el Project and Construction Management y probadas con éxito en las empresas líderes del sector. Incrementa ofrece soluciones probadas que hacen posible el crecimiento con control en la empresa, ahorrando años de ensayo y error, buscando herramientas técnicas y o metodologías para controlar la ejecución de proyectos, conciliar los resultados con contabilidad y alinear a la organización bajo una sola estrategia. Esto se traduce en soluciones generadoras de valor y economías para la empresa. Ofrece los servicios de capacitación abierta, capacitación in-house y consultoría especializada. En capacitación se brindan los cursos de gestión de costos aplicados a proyectos de construcción, gestión del flujo de caja en proyectos de construcción, gestión y control de KPIs en empresas constructoras, planeamiento y programación de proyectos de construcción, gestión de riesgos en proyectos de construcción, gestión de contratos en proyectos de construcción. En cuanto a consultoría, ofrece los servicios de gestión de PMO, planeamiento estratégico, implementación de resultado operativo, valor ganado e ISP, acompañamiento en directorio y otros órganos de control, implementación de sistemas de planeamiento y control de gestión, monitoreo y auditoría de los sistemas de planeamiento y control de gestión. El masterclass y el curso está dictado por el ingeniero Fernando Cerdeña, el cual es un ejecutivo senior con más de 24 años de experiencia en los sectores de infraestructura, concesiones, construcción e inmobiliario. Aporta la visión de un director de empresas, gerente general y gerente corporativo. Domina por formación y experiencia los campos de especialización de planeamiento estratégico corporativo, control de gestión corporativo, planeamiento y control de proyectos de gran envergadura, gerencia de proyectos, administración y finanzas, negocios internacionales, gestión de calidad, seguridad, salud y medio ambiente y gestión de proyectos internos para innovación, mejora de la productividad y optimización de procesos. Ha manejado operaciones de gran envergadura en proyectos constructivos de infraestructura y minería, inmobiliarios y de tecnología de la información, bajo distintas modalidades de contratación, incluidos EPC y EPCM, en el Perú, Venezuela, Chile y Colombia. Es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, magíster de administración por ESA y el egresado del PAD de la Universidad de Piura. Como docente, es profesor de los campos de planeamiento estratégico, estrategias de control de costos, flujo de caja, gestión y control por KPIs en empresas constructoras. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero. Adelante, ingeniero. Gracias, Cecilia, por la presentación. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este Masterclass, Gestión de Contratos, Riesgos y Cambios en Proyectos de Construcción. Sin duda, tres temas que están muy vinculados entre sí y que hacen mucha sinergia. Más ahora, con la aparición de los contratos NEC, los eventos compensables y sobre todo las alertas tempranas. No hay manera de hacer una alerta temprana sin una correcta identificación y gestión de los riesgos. El punto de partida de toda administración contractual moderna parte de una correcta gestión de los riesgos. Es por eso que nosotros en Incrementa hemos preparado este curso que vincula estos tres temas que van de la mano. La mejor alerta temprana nace con la identificación de los riesgos del proyecto. No nace con la identificación de una desviación en el RO y con una desviación en el valor ganado. Cuando ya aparece una desviación en el RO o cuando ya aparece una desviación en el valor ganado, ya es tarde. Ya perdimos el paso. Ya pasó la etapa de alerta temprana y en un contrato NEC, sin duda, el cliente no lo va a reconocer. No va a decir que hemos alertado tarde. Los objetivos de este programa están orientados a proporcionar metodología para que el participante pueda gestionar los riesgos de un proyecto de construcción de manera sistémica,
Nos vamos a basar mucho en metodología desarrollada por el PMI, pero aplicada a proyectos de construcción, no a proyectos en general, a través del estudio de los procesos de gestión de riesgos, gestión de cambios y el contrato de obra. Lo que buscamos es que al final de este programa los participantes sean capaces de identificar los riesgos y planificar su respuesta, hacer análisis cualitativo de riesgos, pero también análisis cuantitativos. Vamos a explicar en detalle cómo funciona la herramienta de simulación en Monte Carlo, el análisis de riesgo cuantitativo, que muchas veces no es usado porque no se conoce exactamente cómo funciona esta metodología. Vamos a analizar la eficiente distribución de los riesgos en un contrato de construcción. Vamos a hacer mención al principio del cheapest cost avoider o el más barato evitador del riesgo. Vamos a aprender cómo gestionar contratos de construcción y lo que buscamos es cómo hacer para mantener el equilibrio en la contraprestación y sobre todo que este trinomio, alcance, plazo y costo, se mantenga en equilibrio, porque muchas veces el alcance va cambiando y sin embargo el cliente no quiere que se afecte el plazo y menos aún el costo. El módulo uno, gestión de riesgos, va a abarcar conceptos como el panorama de la gestión de riesgos, la identificación de los riesgos, el análisis cuantitativo de los riesgos, el cualitativo, y el plan de respuesta a los riesgos, seguimiento y control. El módulo 2 ya entra en sí en lo que es la gestión del contrato. Vamos a ver dentro de la introducción qué son los costos de transacción, qué es la teoría de la agencia y la importancia de que los contratos de obra tengan los incentivos y el alineamiento necesario entre cliente, parte contratante, contratistas, subcontratistas, y que todos los grupos de interés que están vinculados en este contrato tengan los incentivos para poder trabajar toda la mano. Porque si el contrato no prevé los incentivos a través de premios y castigos, no vamos a lograr que todo este sistema camine de manera alineada y lo que vamos a tener es una experiencia conflictiva de inicio a término de obra. Veremos también cómo se vinculan los riesgos en el contrato y cómo hay que distribuir los riesgos. No se trata de empujar todos los riesgos al contratista y que el contratista empuje todos los riesgos al subcontratista. Se trata de que los riesgos queden en la parte que los puede evitar o los puede mitigar de la manera más económicamente posible. Porque si el cliente transfiere todos los riesgos al contratista, un contratista serio lo va a costear y el contrato va a terminar costando más. Ahora, un contratista que no sea tan serio, por ganarse la obra quizá no los costee, pero en el momento que ocurran los riesgos, no los va a poder afrontar. Y entonces, finalmente lo barato va a salir caro, el proyecto no va a terminar a tiempo, no va a terminar con el alcance, vamos a terminar en disputas y arbitrajes. Veremos los distintos tipos de contratación que hay, desde los contratos tradicionales hasta los últimos tipos de contratos que tenemos, entre ellos los contratos colaborativos. Vamos a ver procesos de órdenes de cambio y el manejo de reclamos y disputas. Dentro de estos manejos de reclamos y disputas, veremos el funcionamiento de los DAPs y también, por supuesto, el de los arbitrajes. El módulo número 3 está diseñado específicamente para lo que es la gestión de los cambios de un contrato de construcción. Dentro del alcance contractual, vamos a ver el expediente técnico, cómo deben estar distribuidos estos riesgos. Vamos a ver cómo conceptualizar los cambios desde un enfoque NEC,
¿no? ¿Qué cosa es un evento compensable? ¿Qué es un evento excusable? ¿Cuándo vamos a tener un evento compensable y excusable? Vamos a ver cómo sustentar los cambios. Seguramente para lo que es el costo, nos vamos a ayudar de las técnicas de la milla medida, por ejemplo, y para lo que es el plazo, pues veremos todo lo que son metodologías modeladas como el Time Impact Analysis o observacionales, como es el Collapse as Built, y cómo cada una de estas nos puede ayudar a sustentar cambios tanto en el cronograma como en el costo. Finalmente veremos mecanismos para la gestión de cambios, identificación y comunicación, conexión con los objetivos de costos y plazos, notificaciones de impacto y órdenes de cambio, cómo formalizarlas, pues, ¿no? En este tema de gestión de contratos, hay que recordar que es muy importante cómo se demuestran los impactos en los objetivos del proyecto, pues, ¿no? La parte que mejor cuente estos impactos de una manera técnica y bien sustentada, seguramente va a ser la parte que gane cualquier disputa, pues, ¿no? Terminamos el programa con un taller dirigido que tiene los objetivos de ver cómo se solucionó una disputa en la que yo participé hace algunos años en la construcción de un edificio multifamiliar, ver qué sucedió con la alerta temprana, cómo se llegó a un punto medio con el cliente, cómo se evitó llegar pues, a mayores y buscar una solución que permita al cliente tener su proyecto concluido y que el contratista no termine pues, con los números en rojo, ¿no? El taller también nos va a ayudar a hacer networking y, bueno, a intercambiar experiencias y opiniones sobre cómo hacer una gestión contractual proactiva. Para el día de hoy, yo les tengo una parte del curso, el primer módulo, que creo que es el que da inicio a todo, que es el módulo de riesgos. Vamos a hablar un poquito de este módulo, vamos a esbozar acá algunas ideas que vamos a tocar con mucho más nivel de profundidad en el programa. Miren, en términos de riesgos, hay mucha información, pero la gran cantidad de información que hay no está desde el punto de vista del contratista, está desde el punto de vista del cliente. El PMI y todas las mejores prácticas que vemos en el mercado están enfocadas en el cliente. Yo lo que quiero mostrarles a ustedes es cómo utilizar esas mejores prácticas, pero reenfocarlas hacia la construcción, hacia el contratista. Según las estadísticas que yo he encontrado, la gestión de riesgos se usa ampliamente en las organizaciones. El 27% dice que las usa siempre, mientras que el 35% las usa a veces y solo el 3% de las organizaciones encuestadas dicen que nunca las han utilizado. Entonces la gestión de riesgos en teoría se usa. La gran pregunta que yo haría es, ¿y por qué no es efectiva? ¿Por qué resulta que ocurre el riesgo que no estaba mapeado? ¿O por qué cuando hacen un RO y me dicen, mire, el margen de este RO es 8% y en un escenario negativo va a ser del 7% y en un optimista del 9%? Al mes siguiente me viene un RO con un margen de 3%. Yo digo, ¿y qué análisis de riesgo me hicieron? Si el mes pasado me dijeron que estaba entre 7 y 9
y al mes siguiente el margen bajó a 3. Entonces, algo está pasando con la gestión de riesgo en las organizaciones que no está funcionando. Algo está pasando con la metodología que emplean, ¿no? Que no da los resultados que se esperan. Por ejemplo, acá tengo otra estadística que dice que el 64 y 67% de los proyectos con alta madurez de los procesos del Project Management se entregan a tiempo y dentro del presupuesto, respectivamente. Las cifras equivalentes para organizaciones de baja madurez son solo el 36 y 43%. Entonces, no se trata solamente de tener esta metodología implementada, sino de hacerlo realmente a conciencia. ¿En cuántas organizaciones tienen las planner, tienen programas, master plan, tienen RO, tienen sistemas de calidad, etcétera? Y todo está implementado, pero a la hora de la hora no está dando los resultados que se esperan. Y es porque los sistemas tienen que madurar, porque tiene que haber cultura organizacional detrás de estos sistemas de gestión. La parte más compleja de la implementación de un sistema de gestión no pasa por el software, no pasa por la metodología, no pasa por los archivos de Excel, por los formatos, pasa por la cultura. En esta empresa hay verdadera cultura de control de costos. En esta empresa hay verdadera cultura de planificación. En esta empresa hay verdadera cultura de gestión de riesgos. O estamos haciendo la planificación, la programación, el control de costos y la gestión de riesgos para cumplir con una exigencia de la oficina principal. Entonces, requerimos bastante capacitación, bastante concientización para lo que vamos a mostrar aquí y para lo que vamos a mostrar en el curso realmente funcionen las organizaciones. Estos son procesos top-down. El primero que se tiene que comprometer con estas herramientas es el gerente general de la organización. El gerente general tiene que creer que esto funciona. De ahí parte todo. Acá tengo otra estadística que dice el 70% de los proyectos fracasan. El 42% de las empresas no entiende la necesidad o la importancia de la gestión de proyectos. Estadísticas que aparentemente parecieran contradictorias, pues, ¿no? Lo que sucede en el fondo es que la gran mayoría de implementaciones que hacemos, primero que no están adaptadas a nuestra realidad, ¿no? Y en segundo lugar, que las estamos haciendo para cumplir con un estándar, para cumplir con una exigencia de nuestro cliente o para cumplir con una exigencia del mercado. Al final, lo que va a suceder desde el punto de vista de los riesgos es que la gran cantidad de proyectos terminan con algún tipo de disputa. Muy difícilmente se termina una obra sin ningún tipo de reclamo. Miren, cuando hablamos de proyectos, hablamos de esto de aquí, ¿no? La factibilidad, la ingeniería, la procura, la construcción y la puesta en servicio. Normalmente nosotros los constructores trabajamos aquí,
no vemos el proyecto en sí. Lo que estamos dando es un servicio de construcción, que lo llamamos proyecto, pero es un servicio. Cuando, por ejemplo, una constructora ejecuta un proyecto completo, en JJC, cuando implementamos el sistema SAP, ejecutamos un proyecto. Desde el inicio vimos su factibilidad, trabajamos en su desarrollo, hicimos las compras, lo parametrizamos, lo programamos y lo pusimos en servicio. Este fue un proyecto. Pero cuando un cliente nos contrata a nosotros para trabajar en su proyecto, lo que JJC le está dando es un servicio de construcción. Nos metemos adentro del proyecto del cliente. Esto es importante porque van a ver que muchas cosas que aparecen como verdades que no se pueden discutir en la guía del PMI no son tan ciertas a la hora que lo vemos desde el punto de vista del constructor. Y comienzo, por ejemplo, con lo menos discutible de todo, que es la herramienta de costos de valor ganado. En mi opinión, es una herramienta muy parcial que no te da la verdad completa del proyecto desde el punto de vista del constructor, porque solo compara costos, cuando el constructor lo que está vendiendo es un servicio de construcción y tiene que comparar su venta con su costo. Vamos a vender no solo la valorización, vendemos materiales a los terceros, tenemos gastos reembolsables, tenemos obra en proceso, resultado pendiente, muchas cosas que van más allá de lo que se explica dentro del PMI en el capítulo de costos. Y si hablamos de flujo de caja, no hay para nada flujo de caja. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros los consultores estamos metidos dentro del proyecto de un cliente, que cuando hablamos de la gestión de riesgos, tal cual se explica en el PMI, en su guía el PMBOK, aplica para acá, para el proyecto completo, los objetivos del proyecto. Pero los objetivos del proyecto son unos y los objetivos del constructor pueden ser otros. No necesariamente están alineados. El constructor, ¿qué es lo que quiere? Cumplir con su alcance dentro de un plazo y en el costo. El cliente, que quiere con su proyecto, lo más importante es que funcione. Más allá del costo, más allá del plazo, es que el proyecto funcione, que la planta funcione con las eficiencias que estaban ofrecidas. ¿Dónde? Aquí en la ingeniería. Que el canal que estamos construyendo, el fluido circule sin mayor fricción, ¿no? Que esté totalmente, digamos, plano, que haya una circulación correcta del fluido, que la central hidroeléctrica funcione como están esperando. Por supuesto, dentro del plazo y el costo. Pero lo más importante seguramente es el funcionamiento. Eso me pasó a mí cuando gerencié el proyecto SAP en JJC. Claro que el costo y el plazo era importante. Pero lo más importante es que el sistema realmente le funcione a la organización. Lo más importante era el alcance, que no se corrompe el alcance. Entonces, hay que entender, ¿no? Dónde estamos metidos los constructores para poder tomar estas buenas prácticas y adaptarlas a nuestras necesidades. De la música. Taylor Swift, que hizo la gira más redituable del mundo, la gira que generó 4.000 millones en Entendemos por riesgo. Es un evento o condición incierta, los que que si no vemos ocurre un efecto positivo o negativo en al menos un objetivo de proyecto. damos por sentado. Para nosotros, en La construcción es algo sencillo, ¿no?
Los objetivos para nosotros son costo y plazo principalmente. Desde un punto de vista de un cliente, va a ser mucho más amplio. Cuando hablamos de un riesgo, hablamos que puede ser positivo o negativo. Entonces, un riesgo, tenemos que pensar en oportunidades y amenazas. Oportunidades y amenazas. Ambos constituyen un riesgo. Un riesgo es la probabilidad de que algo se desvíe de lo esperado, hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuáles son los riesgos más comunes que tenemos en un proyecto de construcción? La escasez de recursos. Sin duda fue un riesgo que nos afectó muchísimo durante la etapa de pandemia. A mí me tocó enfrentar escasez de productos importados, subidas de precio producto de esta escasez del acero, problema de abastecimiento de ladrillos, problema de importaciones, repito. Ahora, en los proyectos del RC que estoy viendo en el norte, pues tenemos el problema de la escasez de personal especializado, ¿no? De personal de supervisión. Las exigencias de las bases requieren, pues, tener personal muy especializado y el recurso escasea y eso hace que el precio suba. Contratiempos operativos, el bajo desempeño. El bajo desempeño, pues, la curva de rendimiento, ¿no? Comenzamos con rendimientos muy malos, después seguramente mejoramos, llegamos a un punto en el que vamos muy bien, y al final, ¿qué pasa? Sube, pues, ¿no? Empeora el rendimiento. ¿Cuántos contemplan esta última parte, ese remate, ese empeoramiento de rendimientos en el saldo de obra tan natural? Porque cuando la obra acaba, el mismo obrero se resiste a que el trabajo acaba, ¿no es cierto? Porque tenemos retrabajos, tenemos muy poco avance. Entonces, evidentemente hay un bajo desempeño en el saldo de obra. ¿Cuántos contemplan ese bajo desempeño en el saldo de obra dentro de los rendimientos o dentro de la contingencia que colocan en el proyecto? Muchas veces la falta de claridad, ni el cliente tiene claro muchas veces cuál debe ser el alcance del proyecto. La corrupción del alcance, o sea, que el alcance cambie tanto que el proyecto ya no tenga sentido, costos elevados, principalmente precios, ¿no? Y el factor tiempo, ¿no? Cada vez los proyectos con menor plazo hacen, pues, que en el menor descuido, menor error, pues, caigamos en ampliaciones. Diferencia entre riesgo, causa y efecto. Causa son acontecimientos o circunstancias concretas. Existen en el proyecto o en su ambiente y causan incertidumbre. Los riesgos son propiamente esas incertidumbres que, si ocurren, van a afectar un objetivo del proyecto. ¿Se dan cuenta cómo está todo muy escrito desde el punto de vista del owner del proyecto, ¿no? Y el efecto son variaciones imprevistas en objetivos del proyecto. Son consecuencias de la ocurrencia ¿no? Por ejemplo, miren, algunos ejemplos. Debido a la inestabilidad política y coyuntura económica, causa, la moneda nacional se podría depreciar, es decir, baje su valor respecto al dólar, lo que llevaría a un mayor costo en el componente en dólares del presupuesto de obra. Este es un riesgo que es latente y que todos tenemos en estos momentos, ¿no? Independientemente si contratan en dólares o contratan en soles. ¿Por qué existe el riesgo? Porque hay un descalce entre la moneda con la que contratan y la moneda en la que se gastan el presupuesto. Si contratan en dólares y se lo gastan en soles,
van a tener riesgo sí o sí, porque si el dólar sube, pues seguramente van a tener un mayor margen, o sea, una oportunidad, y si el precio del dólar baja, van a tener un menor margen, una amenaza, pero el riesgo existe. ¿Por qué existe? Por el descalce entre la moneda en la que contratan y la moneda en la que gastan. Si contratan en soles y gastan en dólares, igual van a tener el descalce. La única manera de eliminar el riesgo cambiario es que contraten en la misma moneda en la que gastan. No hay otra manera de eliminarlo al 100%. Hay maneras sí de transferirlo, hay maneras de mitigarlo, pero la única manera probada, financieramente hablando, de eliminar ese riesgo es el calce de monedas. Otro ejemplo de cómo construir causa, riesgo y efecto. Debido a las características del suelo y a la mala cimentación de las viviendas alrededor de la obra, asentamientos diferenciales podrían ocurrir, lo que generaría daños importantes en estas viviendas, impactando en costo y plazo de obra. Eso es causa, el riesgo y el efecto. Entonces, tenemos que aprender bien cómo construir nuestra sentencia de riesgo para poder atacar las causas, de tal manera de eliminar, transferir, mitigar, y si no vale atacar la causa, aceptar el riesgo. Toda gestión de riesgos debe comenzar con una planificación, ¿no? En la planificación tenemos que mapear toda la estructura de riesgos a través de la construcción de una RBS o Risk Breakdown Structure. Y esto nos tiene que servir para hacer un trabajo de identificación de riesgos. Y para identificar los riesgos tenemos que tener un equipo multidisciplinario que muchas veces incluye stakeholders externos a la organización. La identificación de los riesgos es el paso clave para hacer un buen análisis de riesgos. Normalmente sucede que los riesgos que ocurren no han estado identificados. Es por eso bueno traer al más optimista y al más pesimista. No podemos tener gente que solo piensa como nosotros. Tenemos que traer gente que piense diferente que nosotros, que tenga una perspectiva distinta, para que contando esas perspectivas podamos tener una identificación completa de todos esos riesgos. Identificados los riesgos, deberíamos trabajar en análisis cualitativo y cuando sea necesario en análisis cuantitativo. Miren, nosotros podemos pasar por aquí, podemos pasar por aquí o podemos pasar por aquí. Lo que yo recomiendo es hacer el análisis cualitativo como un primer filtro y aquellos riesgos que por sus características, por su impacto, vayan a tener una criticidad importante en el proyecto. Acuérdense, la criticidad es la probabilidad de ocurrencia por su impacto en nuestro sentido de proyecto. Aquellos que tengan una criticidad alta, a ellos le haremos un análisis cuantitativo. No podemos hacer a todos los riesgos análisis cuantitativo porque el análisis cuantitativo es un poco más complejo de hacer. Entonces deberíamos utilizar este análisis cualitativo como una especie de tamiz, ¿no? Para identificar unos cuantos riesgos a los cuales se les valga la pena hacer ese análisis cuantitativo. Y producto de todo este esquema, pues tiene que dar la respuesta a los riesgos. Y la respuesta a los riesgos va a ser distinta si son oportunidades o amenazas. Y a lo largo de todos estos procesos, pues tenemos que hacer un seguimiento y control. El análisis cualitativo normalmente termina en una
priorización de los riesgos en función de su criticidad. Por ejemplo, estos riesgos negativos que son amenazas, estos de aquí, que tienen una criticidad alta, que es producto de multiplicar su probabilidad de ocurrencia por su impacto. Estos riesgos no los podemos aceptar. Estos riesgos vamos a tener que transferirlos, vamos a tener que eliminarlos. Y a lo mejor va a quedar algún tipo de riesgo remanente aquí y va a valer la pena hacer un análisis cuantitativo de estos riesgos. Van a haber otros riesgos que no sean tan importantes. A lo mejor estos de aquí van a quedar un análisis cualitativo nomás. Y estos de aquí que tienen una criticidad muy baja, probablemente los aceptemos. Hablando, por supuesto, de los riesgos negativos que son las amenazas. Y en los riesgos positivos que son las oportunidades, pues el análisis es parecido, ¿no? Desde el punto de vista de su criticidad. Algo importante de mencionar es que muchas veces hacemos este análisis a nivel de la oferta, pero no lo continuamos durante la ejecución de la obra. Y este análisis es un análisis vivo, porque durante la ejecución de la obra pueden haber riesgos que ocurran y se transformen en costo o en venta dentro del presupuesto de obra y que luego aparezcan riesgos nuevos y que haya que incorporarlos en este mapeo de riesgos. Hoy día, por ejemplo, estuve en un directorio revisando unos ROs y vemos pues ahí que el margen baja y que la contingencia prácticamente está igual que la que teníamos en la etapa de oferta. Y el proyecto ya está pues al 90% de avance. Le decimos, oye, pero ¿cómo el margen ha bajado? El proyecto está al 90% de avance y me están manteniendo la contingencia. Y es que la contingencia debería reflejar el análisis de riesgos que se ha hecho. ¿Qué es lo que pasa? El análisis de riesgos no me lo actualizan. El análisis de riesgo para que funcione tiene que actualizarse al menos una vez al mes. La manera más común de hacer análisis cuantitativo pasa por lo que es simulación de Monte Carlo. Pero muy pocas personas entienden qué es Monte Carlo, cómo funciona esta simulación. Yo les quiero explicar a detalle cómo funciona esta simulación. Y para muestra un botón, como se dice, miren, ¿en qué se basa la simulación de Monte Carlo? ¿Por qué se llama Monte Carlo? Es el nombre de un casino, ¿no es cierto? Y en un casino, pues existe el juego de los dados. Si ustedes tiran un dado, puede caer 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Cada una de estas caras tiene la misma probabilidad de ocurrencia, un sexto. Es muy difícil predecirlo, ¿no? Puede caer cualquiera de los 6 números. Pero lo interesante de esto de aquí es que si ustedes tiran dos dados, la suma de las caras ya es más predecible. ¿Por qué? Porque si tiraran 2 dados y yo le pregunto, ¿a qué suma apostarías? Ustedes deberían apostar al 7. Sería una locura que apuesten al 2 o al 12. El 2 solo sale de una manera, 1 y 1. Y el 12 solo sale también de una manera, 6 y 6. En cambio, el 7 sale 6 y 1, 1 y 6, 5 y 2, 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3. Se dan cuenta, sale de muchas más maneras. ¿Cómo se aplica esto a nuestro negocio? Para cálculo de plazo de obra, para el cálculo de la contingencia que hay que colocar en el presupuesto, para el cálculo de la contingencia que colocamos en el RO, para estimar la venta por adicionales, para estimar el resultado operativo con escenarios optimistas y pesimistas. Imagínense que cada uno de estos dados es, por ejemplo,
un adicional que está en revisión. Entonces ya no hablamos de que tiramos 2 dados, sino que tiramos 6 dados porque tenemos 6 adicionales en revisión. Nosotros podemos más o menos estimar entre qué valor y qué valor me van a probar cada adicional. Seguramente es muy improbable que todos los adicionales me prueben el mínimo o que en todos los adicionales me prueben el máximo. Me van a probar una combinación. Y van a ver que así como en el juego de los dados habían combinaciones que eran más probables que otras, a la hora que se hace el Monte Carlo, aparecen combinaciones que son más probables que otras. Y con esas combinaciones que son más probables, deberíamos hacer nuestros escenarios. Lo que me he encontrado en la práctica cuando veo escenarios en el control de costo es que o me hacen escenarios muy mezquinos o me hacen escenarios improbables. ¿A qué le llamo yo un escenario mezquino? El RO vota 8% de margen y me pone en el escenario pesimista 7,5 y en el escenario optimista 8,5. Eso es un escenario mezquino, no me está diciendo nada. O escenarios irreales, me ponen 20% de margen y menos 5% de margen. Sí, existe una combinación que me da 20%, pero es como apostarle al 12 en el juego de los dados. O por ahí existe un evento que me da -8. Sí, pues, pero es como apostarle al 2 al juego de los dados. Yo quiero que en el juego de los dados me construyan escenarios, ¿no? 7, que es el RO, y no sé, pues un escenario con 4 y el otro con 10, ¿no? Esos son escenarios que son probables. Entonces, aplicar Monte Carlo de una manera inteligente, entendiendo cómo funciona esta simulación, nos va a ayudar a hacer ROs con escenarios probables, no con escenarios pues improbables, como muchas veces lo hacemos. Nos va a ayudar a tener una contingencia bien calculada. Nos va a ayudar a hacer una oferta o una contingencia razonable, porque no me van a dejar mentir, sobre todo los que trabajan en el área de presupuestos o en comercial. Si ustedes le ponen pues todas las contingencias habidas y por haber al presupuesto, pierden la oferta. No pueden apostar ustedes al 12, pues, pero tampoco pueden ir con el 2, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí una manera de construir una contingencia probable. Y eso se lo voy a enseñar a calcular. Estos son más digamos, temas de Monte Carlo, pero esta es la aplicación del software, pues no hay software que se usa mucho, que es el arroba risk, el más conocido de todos. Esto es algo que muy pocos conocen y me gusta enseñarlo con bastante nivel de detalle, pues, ¿no? Todos hablan de la distribución normal, que es la más conocida en la naturaleza, pues, ¿no? Hay muchas cosas que se comportan de manera normal. Todos hablan del promedio, ¿no? En este caso, el promedio es 0. Todos hablan de la desviación estándar, pero nadie sabe qué cosa es una desviación estándar. Cuando yo digo, por ejemplo, que el promedio de edades es de 10 años y que la desviación estándar es de 1, eso significa que entre 9 y 11 va a estar el 68% de la población. Entre 8 y 12 estará todo este porcentaje de la población. Y entre 7 y 13 estará todo este porcentaje de la población. Va a existir por acá un 0,1 que salga de estas 3 divisiones estándar, y habrá otro 0,1 que también salga de estas 3 divisiones estándar. Esto, por ejemplo, ¿para qué se puede explicar? En horas de movimiento de tierras, que tenemos, por ejemplo, dentro de los presupuestos, tenemos un tamaño máximo de bolonería, pues, ¿no? Una cantidad máxima y que pasada esa cantidad máxima, ese tamaño máximo, pues se dispara un evento compensable. Nosotros vamos a hacer
nuestro presupuesto tomando una cuota, pues, ¿no? Pero va a existir algo que va a estar desprotegido. Y eso ahí tendríamos que protegerlo con alguna contingencia. ¿Ya? Bueno, hemos hablado bastantes de los riesgos negativos, ¿no? De las amenazas, ¿no? Cuando tienen una criticidad muy pequeña, es decir, o su probabilidad de ocurrencia es baja y su impacto en costo y plazo es bajo, pues lo más conveniente es aceptarlo. Pero aceptar no significa olvidarse, es aceptar y monitorear, porque algo que ahora tiene una criticidad baja podría tener una criticidad más alta. Ahorita, por ejemplo, el tipo de cambio está como que más o menos controlado, pero eso puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Entonces, aceptar no significa olvidarse, aceptar significa monitorear. Evitamos un riesgo. ¿Cómo se evita un riesgo? Retirándolo de alcance. ¿Cómo se mitiga un riesgo? Muchas veces con más información, contratando a mejor personal, teniendo mejores sistemas de control. ¿Y qué significa transferir un riesgo? Es involucrar a un tercero. Por ejemplo, el riesgo cambiario. ¿Se puede transferir? Sí. ¿Existen seguros de tipo de cambio? Yo puedo pactar con el banco un tipo de cambio fijo para toda mi obra. Claro, me va a costar, son caros estos seguros, pero lo puedo colocar dentro del presupuesto y ya voy con la tranquilidad de que independientemente de lo que pase con el tipo de cambio, yo no voy a tener ni ganancia ni pérdida. Ahora, las oportunidades también se gestionan. Las que tengan poco impacto y poca probabilidad se aceptan, pero habrán otras que tenemos que explotarlas, mejorarlas o compartirlas, ¿no? ¿Qué significa explotarla? Hacer que ocurra. O sea, si la oportunidad tiene una probabilidad mediana de ocurrencia, hacer que la probabilidad se incremente. ¿Qué significa mejorarla? Significa que tenga un impacto mayor en los objetivos que tenemos. Y compartirla es involucrar a algún tercero, pues, ¿no? Entonces, hay como que una similitud o un paralelo entre las estrategias enfocadas en las amenazas y las estrategias enfocadas en las oportunidades. Bueno, esto es lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy respecto al módulo de riesgos, que como les digo, en Incrementa lo que hacemos es que lo vinculamos mucho a lo que es la gestión de contractual y lo enfocamos, Para conectar otro dispositivo. lo enfocamos mucho del lado del contratista, ¿no? El foco nuestro es contratista. ¿Por qué participar en este programa? El programa está desarrollado para el sector construcción, contiene ejemplos prácticos adaptados a nuestras obras y casos reales, ejemplos de obras de distinta naturaleza, obras de movimiento de tierras, edificaciones, con distintos tipos de contrataciones, obras de infraestructura, herramientas probadas en distintos tipos de obra y por las principales empresas de construcción. Vamos a vincular gestión de contratos, gestión de riesgos, vamos a hablar de RO, vamos a hablar de herramientas de planeamiento y programación que se requieren para medir estos impactos en el plazo, cómo demostrar los eventos compensables desde el punto de vista del costo, cómo podemos utilizar las herramientas de
de la milla medida. Integramos la gestión de riesgo con la administración contractual, ¿no? La mejor alerta temprana nace con la identificación de los riesgos. Miren la importancia de identificar los riesgos adecuadamente. Tengo un proyecto que en la etapa de presupuestos se identificaron unos riesgos y se dijeron, cuando estos ocurran, pues tenemos que lanzar la alerta temprana. Pues los riesgos ocurrieron, impactaron en el presupuesto y cuando nos dimos cuenta, ya estábamos tarde. No se continuó con el análisis de riesgo que comenzó en el presupuesto. Aprender cómo mantener el equilibrio en la contraprestación del servicio, cómo gestionar estos cambios en el alcance, ¿no? Tanto en plazo como en costo. Por supuesto, vamos a darle modelos formulados en Excel para la gestión de riesgo cualitativa, para la gestión de riesgo cuantitativa, para la administración de los cambios en el contrato de construcción. Y bueno, por mi parte, tengo bastante experiencia tanto en lo que es gestión operativa como gestión financiera. Son más de 20 años en distintas constructoras en el Perú, ocupando distintas posiciones, desde ingeniero de control de costos, ingeniero de planeamiento, gerente de control de proyectos, de control de gestión, como director, como gerente general. El programa busca mejorar sus capacidades de gestión, especializarlos en contratos, riesgos y cambios, darle estrategias y herramientas para mantener el equilibrio en la contraprestación del servicio. Si bien es cierto, el programa está adaptado al sector construcción, pues te da las bases estándares como para buscar certificarte, pues, ¿no? Un networking especializado y, por supuesto, promover tu crecimiento profesional ampliando tu visión del negocio y la construcción, ¿no? No es solo construir, hay que construir y ser rentables. Hoy día veía una obra, estamos terminando, la obra linda, pues, ¿no? Muy bien construida, pero ¿y el margen? ¿Dónde está el margen, pues, no? Bueno, en Incrementa te ayudamos a alcanzar tus metas. Nuestro lema es crecimiento con control, ¿ya? En la construcción es fácil crecer, pero si creces sin control, así como creces, caes. Entonces recuerda, crece con control, crece como profesional con control y crece como empresario y como empresa siempre con control. Una vez un profesor me dijo a mí en San hace muchos años, un carro puede ir rápido no solo porque tenga un buen motor, sino porque tiene frenos, porque si el carro no usa frenos, se estrella. Eso es todo por mi parte. Romina, no sé si estás ahí en línea para que converse con los participantes. Hola, Romina. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? A todos, buenas ¿Me noches. escuchan? Sí, le escucho. Bueno, gracias al ingeniero, gracias a todos por su presencia. Este webinar hemos querido, pues, con este webinar conocer Hola. un poco más. ¿Sí? Bueno, mientras que entra Romina, podría Ingeniero, resolver algunas preguntas o dudas que tengan sobre esta masterclass o sobre el curso que empezamos el 30 de octubre. ingeniero, ¿me escucha? Me pueden hacer las preguntas por micrófono abierto, si gustan, o también por el chat. Yo no te escucho, Romina. Sí se le escucha. Mm, Buenas noches, ¿Sí? señorita Ah, Romina. Yo, ¿sí yo me no te escucha? estoy escuchando, pero no sé si los participantes te escuchan a ti. Sí, bueno, parece que sí. Bueno, quería invitarlos a todos a participar del webinar, ¿no?
perdón, del curso que viene de gestión de Ah, ya te escucho, ahora sí, contratos y Romina, riesgos y adelante. cambios. Y en proyectos de construcción estaremos dictando, como dice el ingeniero, a partir del 30 de octubre. Queremos invitarlos a participar, como muestra el ingeniero. Hemos abierto unos cupos a un precio especial de 490 soles para las 6 primeras personas que se inscriban, ¿no? Entonces, pueden solicitar mayor información al correo y el número de contacto que aparece en la imagen. Y bueno, estamos atentos a poder atenderlos, ¿no? Con esto concluimos, nos despedimos. Ingeniero, no sé si usted va a abrir algunas preguntas más. Sí, yo podría responder algunas preguntas en estos momentos, Romina, dependiendo de los participantes. Si quieren hacer una pregunta, con mucho gusto la puedo resolver. Ah, si no tienen mayores preguntas, me gustaría que los que puedan prender su cámara lo hagan. Así nos podemos tomar una foto todos juntos, puedo conocernos también. Hola, William, lo que he aprendido. ¿Alguien más? Hola, Quisiera buenas prender noches, su doctor. cámara. ¿Qué tal? ¿Tienes alguna pregunta, William, sobre la clase de hoy día? ¿Algún comentario? Bueno, creo que no hay mayores preguntas. Entonces, voy a dar por terminada la clase del día de hoy. ¿Ya? Un gusto haberlos tenido entonces. ¿Ah? Espero les haya gustado los temas que hemos tocado. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches con todos. Buenas noches.